Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos muy contentos de estar en la casa del Señor hoy día domingo. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Igualmente les decimos, hoy es un día muy especial para todos porque es el día del Señor. Un domingo resucitó en gloria nuestro Señor. Bien, la primera alabanza que tenemos hoy es con manos vacías. Sí, amigo, hermano, familiares que nos ven, ¿con qué nos presentamos al Señor? Con manos vacías. ¿Qué tenemos que ofrecer nosotros si de Él lo recibimos todo? Ese instante preciso que estamos viviendo hoy es un regalo de Dios. Así es, la vida pende de un hilo. Todo está bajo el control de nuestro Dios y a Él le damos las gracias, a Él por cada instante de vida que nos da. Gracias, Señor. Bien, entonces vamos a entonar todos esta alabanza con manos vacías. ¿Nos acompañan?
Buenos días, hermanos. Amén. También saludamos a los hermanos pues que nos ven por los medios de Facebook y YouTube. Bien, hermanos, como ya estamos estudiando pues la epístola de Hebreos, hoy día vamos a continuar estudiando esta epístola, el capítulo 10 de Hebreos. Hoy vamos a continuar pues, hermanos, como ya les voy diciendo, nuestro estudio de Hebreos, capítulo 10. Sabemos también que ya hemos avanzado, hemos estado estudiando ya los capítulos anteriores, ¿verdad? Las semanas anteriores. Este tema que vamos a estudiar es tan importante, hermanos, y el título de nuestro tema del día de hoy pues es Advertencia al que peca deliberadamente. Aquí en Hebreos capítulo 10 nos va a hablar de este tema desde los versículos del 26 al 39, hermanos. Ya los invito a que abran entonces Hebreos capítulo 10. Entonces, hermanitos, en Hebreos capítulo 10, el versículo 26, vamos a ver el versículo 26, nos dice así, la palabra de Dios dice así: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y no queda más sacrificio por los pecados. Aquí, hermanito, es una experiencia terrible el caer de repente en manos de Dios viviente. Mejor, hermanitos, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido fue esto más que nada era para los creyentes hebreos, hermanos. Lo que nos estaba diciendo era aquí para los creyentes hebreos, porque muchos de ellos, hermanos, continuaban yendo al templo, y algunos estaban realmente ofreciendo sacrificios allí, pero ellos estaban pues guardando apariencias, realmente ofreciendo estos sacrificios, porque como bien ya sabemos, hermanos, esos sacrificios ya no eran necesarios, ¿verdad? Y cuando estaban ofreciendo los sacrificios, o algunos hebreos seguían haciendo esos sacrificios, estaban pues desobedeciendo o estaban yendo contra nuestro Señor divino, porque ya Dios había derramado su sangre por todo ello, ¿no? Entonces ya no era pues necesario seguir ofreciendo esos sacrificios en los templos. Aquí, hermanos, vamos también a tener en cuenta que los sacrificios de los animales prefiguraban el sacrificio de Cristo, ahora que Cristo había muerto en la cruz. No, o sea, ya Cristo había muerto por cada uno de nosotros en la cruz. Como ya les voy diciendo, no era necesario ya hacer esos sacrificios de los animales en los templos. Aquí, en esta epístola, hermanos, el escritor estaba dedicándose a los hebreos, les estaba diciendo que no debían mirar más el templo, o sea, que ya no debemos observar más al templo. ¿Por qué? Porque ya Dios había ofrecido, o Jesús había ofrecido su vida por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Entonces ya no era necesario, hermanos, mirar al templo. Al mirar al templo y hacer los sacrificios que ellos estaban haciendo, hermanos, estaban desobedeciendo o estaban yendo contra de lo que había dicho ya Jesucristo, ¿verdad? Porque Él había muerto por cada uno de nosotros. Y entonces ellos seguían mirando el templo y seguían haciendo sacrificios, entonces estaban pues yendo contra Dios, ¿verdad? Entonces eso tenemos que entender, hermanitos, que ya no es necesario eso.
Además, pues que la palabra de Dios es muy clara y expresiva en relación con este tema. Prestemos atención aquí, hermanos, en estas palabras de este versículo 26 que nos dice: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Esto qué significa, hermanos? Significa que continuar pecando deliberadamente al ofrecer, pues, aquellos sacrificios. O sea, si nosotros seguimos o siguen haciendo estos sacrificios, están pecando deliberadamente, ¿no? Y están yendo contra nuestro Señor Jesucristo. Es una actitud, hermanos, hacia la palabra de Dios que Dios llama rebelión. Dios a eso lo llama rebelión, hermanos, porque no estaban obedeciendo, no se estaban rebelando contra Él. Y lo estaban haciendo de repente intencionadamente, ¿no? En ese entonces. En el Antiguo Testamento, hermanos, y en el Nuevo Testamento no hay más sacrificios que hacer. No, ya no debemos hacer sacrificios. ¿Para qué? Para que los pecados se nos quite o se nos borren, ¿no? ¿Por qué? Porque únicamente Jesucristo es el que ha borrado todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él ha ofrecido su vida ¿en dónde? En la cruz. Amén, hermanitos. Ahora, vamos a pasar al versículo 27, hermanitos, del capítulo 10 de Hebreos. La palabra de Dios nos dice así: sino una horrenda expansión de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí, pues, hermanos, este versículo 27 pues nos quiere decir que si cuando Cristo vino aquí y murió hace más de 2000 años, su obra, hermanos, de redención no fue algo adecuado. Entonces, hermanos, no hay nada adecuado, no hay nada apropiado. Dios no va a hacer algo más para redimirnos, pues Cristo no va a morir otra vez. Cristo ya murió. Cristo no va a volver a morir otra vez por cada uno de nosotros. Porque eso dice la palabra: Cristo ya murió. Por supuesto, no es necesario que lo haga, hermanos. Ya no es necesario que vuelva a morir, ¿no? Porque Él ya lo hizo por cada uno de nosotros, por ti, por mí, por todos nosotros. ¿Habrá un pecado, hermanos, de desobediencia deliberadamente o deliberada por parte de aquellos que han recibido el conocimiento de la verdad? O sea, a pesar de conocer la palabra de Dios, a pesar de saber que Dios ha muerto, Jesús ha muerto en la cruz por cada uno de nosotros, a pesar de ello, hermanos, nosotros seguimos pecando o hacemos las cosas negativas, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos, hermanos, la palabra y seguimos haciendo esto, estamos desobedeciendo ¿a quién? A nuestro Señor, pero lo estamos haciendo deliberadamente. Los hebreos, hermanos, al continuar esos rituales en el templo ofreciendo los sacrificios, estaban pues desobedeciendo deliberadamente a nuestro Señor, ¿no? Porque lo seguían haciendo, a pesar de que ellos ya sabían que ya no debían hacerlo, ¿verdad? Ahora pues aquí en Hebreos también vamos a ver una comparación que nos hace el escritor en los versículos, en el versículo 28, hermanos. Vamos a ver el versículo 28, hermanos, de Hebreos, capítulo 10. La palabra de Dios nos dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos,
muere irremediablemente. Y ahora leamos el versículo 29, hermanitos. Cuanto mayor castigo penséis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hiciere ofrenda al Espíritu de gracia. Esta es probablemente, hermanos, la declaración más solemne que encontramos en la palabra de Dios. Y esta expresión, hermanos, que nos dice en la cual fue santificado, se refiere a Cristo, al Hijo de Dios, porque ellos crucificaron otra vez al Hijo de Dios. Al efectuar, hermanitos, como ellos lo estaban haciendo sacrificios, ellos estaban actuando como si la muerte de Cristo hubiera sido algo inadecuado, algo inapropiado, ¿no? Porque ellos seguían haciendo eso. Pero nosotros sabemos que la muerte de Cristo pues quitaba todo eso. Y todo ello pues, hermanos, nos solucionaba el problema del pecado. Y al continuar con esa conducta, hermanos, como si él ya no hubiera muerto, es tratar a la sangre de Cristo como algo despreciable, ¿no? Como si la sangre de Cristo no hubiera valido nada, ¿no? Entonces ellos estaban haciendo eso como si la sangre de Cristo no valiera nada, porque la sangre de Cristo quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros pues al saber esto, nosotros pues estamos o ya no debemos hacer esos rituales, ¿no? Como los hebreos. Si después de haber oído este evangelio, hermanos, ustedes le dan la espalda a Jesucristo, estimados hermanos, alguien tendría que decirle a ustedes que será dirigido hacia el infierno. Si alguno de nosotros no hiciéramos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, no, ¿a dónde nos vamos a dirigir? Hacia el infierno. Y esto no lo decimos nosotros, es lo que Dios dice. Nosotros no lo estamos diciendo que cada uno o nosotros nos vamos a ir al infierno, sino ¿quién nos está diciendo esto, hermanos? Nos está diciendo Dios mismo. ¿Y dónde nos dice? En su palabra. Avancemos, hermanitos. Ahora vamos a ver pues el versículo 30 del capítulo 10 de Hebreos. La palabra de Dios nos dice así: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, no daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Aquí pues, hermanos, Dios va a juzgar. Su palabra nos está diciendo que Dios va a juzgar. ¿Por qué? Porque Él es el gobernante soberano de este universo. Quien gobierna este universo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y quien va a juzgar a este universo, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Todos vamos a tener que presentarnos ante Él, toditos. Todos los hermanos nos vamos a presentar ante Él. Pues que Dios, hermanos, tiene el derecho, como vamos diciendo, soberano de juzgar, y al cual no ha renunciado. Aquí pues, hermanos, también es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, hermanitos, que somos creyentes,
Dios va a empezar a juzgar por su casa. ¿Y quiénes son su casa? Nosotros, hermanos. Va a empezar a juzgar por nosotros, por los creyentes. Entonces estemos preparados, porque de hecho que Dios va a juzgar a cada uno de nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál creen, hermanos, que sea el fin de que los hermanos no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el juicio, hermanos, comenzare con la dificultad de salvar, ¿qué pasaría con el impío y con el pecador? ¿Qué pasaría con el impío y con el pecador, hermanos? ¿Dónde creen que se iría el impío y el pecador? La palabra nos dice, Dios nos dice, ¿dónde se van a ir? Al infierno. Y la palabra de Dios nos dice eso. Pero de hecho que Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros por las cosas que estamos haciendo. ¿Y por dónde va a comenzar? Dice la palabra, por su casa. Continuemos, hermanitos. Vamos a ver ahora pues el versículo 31 del capítulo 10 de Hebreos. La palabra de Dios dice así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este es el versículo interesante y, hermanitos, sería útil dedicarles un poco de tiempo más a este versículo. Es para todos nosotros y para todos también los no creyentes. Dice que es una cosa terrible, hermanos, caer en manos del Dios vivo. En primer día del primer mes había dispuesto su partida en Babilonia, y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios, hermanos, estaba con él. En este caso la mano de Dios estaba sobre aquel hombre para bien, y Dios quiere poner su mano sobre ustedes, hermanitos, sobre cada uno de ustedes. Estimados hermanos, cuando le pone la mano de Dios a cada uno de ustedes, ¿para qué será? ¿Para que los castigue? ¿O será para bien? Pero a veces, hermanos, cuando la mano de Dios les coloca, es una mano muy pesada sobre sus hijos. ¿Por qué? Los castiga, los hace vivir experiencias duras. No sé si ustedes han pasado, hermanitos, cuando recién hemos estado bebés, vamos a decir. Satanás no quería pues que crezcamos, no quería que conozcamos la palabra de Dios. Y Dios, para de repente corregirnos, nos ponía su mano. ¿Para qué? Para vivir experiencias duras y así no alejarnos de la mano de Dios. Yo los he vivido, hermanitos, y quizás ustedes también lo han vivido. No, porque al principio, hermanos, cuando yo comenzaba, habían pruebas. Si yo les contara, hermanitos, las pruebas que me ha dado Dios, ¿no? Pero eso ha sido ¿para qué? Para crecer espiritualmente, para no separarme de la mano de Dios y seguir soportando su mano pesada que seguimos cargando cada uno de nosotros. No es fácil, hermanos, no es fácil seguir con eso, no es fácil cargar su mano de Dios, pero Él te da la mano para que te corrijas, ¿no? Y sigas el camino de Él.
Si ustedes piensan que Dios los está castigando, no los está castigando, hermanos, los está disciplinando, los está poniendo en disciplina. ¿Por qué? Porque de repente ustedes están fallando, no están yendo por el camino correcto. Entonces, esto pues los va a disciplinar, los va a hacer cada día mejores y que conozcan la palabra de Dios. Esto pues también no lo ha hecho no solo con nosotros, contigo, conmigo, sino lo ha hecho también con David. A David también pues, hermanos, le ha puesto la mano Dios, pues, ¿no? Porque él pensaba que lo estaba castigando, no, pero también lo estaba disciplinando. Pues al hacer esto, hermanos, vamos a vivir duras experiencias en nuestra vida. Vamos a tener experiencias duras. Como les digo, no es fácil estar en el camino de Dios. No es fácil soportar la mano de Dios. Para eso, hermanos, hay que ser valientes, perseverantes, y no dar un paso atrás, sino mirar todo hacia adelante y soportar las disciplinas que nos va a dar nuestro Señor Jesucristo. Dios, ustedes pueden pensar de repente, pues, hermanos, que Dios está tomando venganza de repente con cada uno de nosotros. No, más bien es una manera de repente rencorosa que ustedes lo pueden tomar. O lo pueden tomar de repente con una manera vengativa, que se está vengando. No, hermanitos. Ya les voy explicando, esto lo hace para que nosotros nos pongamos en el camino correcto, nos está disciplinando de esa manera, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros seguimos recibiendo pruebas? Seguimos, ¿por qué? Porque estamos cargando la mano de Dios. ¿Verdad? No es fácil, hermanitos, cargar esa mano. Y también, hermanitos, aquí hemos hablado del juicio. El juicio sí se va a dar. Aquí, hermanos, también vamos a hablar de una copa del juicio. Esta es la copa del juicio, ¿de quién? De Dios. Esto, pues, hermano, es el futuro de todo aquel que pisotee al Hijo de Dios y tenga, pues, por inmundicia o que tome así por inmune la sangre ¿de quién? Del pacto por la cual cada uno de nosotros hemos sido salvos. ¿Por qué? Porque su sangre de Dios, de Jesucristo, ha santificado, pues, ¿no? Y por eso también somos salvos por la gracia, hermanitos. Estimados hermanos, nosotros estamos seguros que sí va a venir el juicio. La copa cada día se va llenando. Y esta copa está a punto ya, hermanos, de repente de rebalsar. De que el juicio va a llegar, hermanitos. Vamos a continuar, hermanitos. Vamos a ver ahora pues el versículo 32 de Hebreos capítulo 10. La palabra de Dios nos dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Aquí, pues, hermanos, nos habla de combate. Aquí fue dirigida esta carta, hermanos, a los hebreos. ¿Por qué? Porque eran salvos, pero no parecía haber ninguna duda en la mente del escritor de que ellos eran creyentes. Pero a pesar que eran creyentes, hermanos, ellos no estaban de repente cumpliendo con su palabra
de Dios. Para poder entender mejor esto, hermanitos, vamos a ver pues los versículos 33 y 34 del capítulo 10 de Hebreos. La palabra de Dios nos dice así: por una parte, ciertamente, con vituperios o insultos y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en su situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis un gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí, hermanitos, nos dice: fuisteis hechos espectáculo. Es que los cristianos fueron convertidos en un espectáculo público, hermanos. Nosotros, si nosotros nos hemos convertido en público. Y también pues nos habla aquí el despojo de vuestros bienes sufristeis. O sea, y con gozo, dice. Aparentemente aquí, hermanos, algunos de los creyentes habían sido pues encarcelados por su fe, ¿no? Entonces, mientras que otros habían pues de repente experimentado la confusión de sus bienes. El escritor aquí pues, hermanos, estaba pues también recordando su fe y paciencia durante esos tiempos de prueba. Nosotros, hermanitos, como les iba diciendo hace un momento, hemos tenido tiempos de prueba. Igualito los hebreos también han tenido tiempos de prueba. Algunos han sido encarcelados, ¿no? Algunos han sido despojados de todos sus bienes, pero aún así, hermanitos, nosotros debemos seguir confiando en la palabra de Dios. En el versículo 35 nos dice: no perdéis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esto fue otra manera, hermanos, de decirle, no, mantengámonos firmes sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Aquí, hermanitos, nos dice, pues en otras palabras, mantengámonos firmes. No doblemos el brazo, no demos un paso atrás, sigamos para adelante. Y también pues aquí en el versículo 35, hermanitos, en el versículo 36, pues os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia y la fe, hermanos, están unidas en la Biblia. Después de repente de ejercitar la fe en medio de las aflicciones, entonces aquellos cristianos, hermanos, debían hacer gala de la paciencia, no deberían tener paciencia. Pues con la experiencia, de repente, a un futuro, del cumplimiento de sus objetivos en la fe, ¿no? O sea, ellos tenían que tener pues un objetivo, hermanos, ¿no? Que cumplir, y tener fe que Cristo es pues el único camino que va a quitar nuestro pecado. Pasemos al versículo 37, hermanitos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Las Sagradas Escrituras, hermanitos, pues dice que el Señor Jesucristo
no tardará, que Él vendrá. Pero hay muchas personas cuando decimos que Él va a venir, o cuando se despiden, ¿qué se dicen? Bien, nos veremos en la próxima oportunidad, o nos veremos mañana, ¿verdad? Así se despiden, ¿verdad? Si el Señor se demora, hermanos, Él no se va a demorar. Hay personas que se comportan como si ellos supieran, ¿verdad? Nosotros, hermanitos, estamos seguros que Él va a venir, pero no sabemos la hora, ni el día, ni el año, cuándo va a venir, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, como personas, no estamos observando el calendario de Dios. El único que sabe cuándo va a venir es Dios. Porque hay personas que dicen, no, va a venir tal día. Pero ellos están equivocados, porque de repente ellos están observando pues el calendario humano, ¿no? Que nosotros podemos observar el calendario, ¿verdad? Pero el calendario de Dios, el único que lo puede observar es Dios. Y el único que sabe cuándo va a venir a juzgar aquí es Dios. Pero de que estemos seguros que va a venir, hermanos, va a venir. Veamos ahora pues el versículo 38, hermanos. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Este versículo, hermanos, hace la referencia a las palabras que pues encontramos también en Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4. Aquí que nos dice, hermanitos, cada epístola que nosotros estamos estudiando, hermanos, es muy importante. Y también pues está citada en cada versículo. Aquí lo que pone énfasis en Hebreos, hermanitos, es pues que el justo vivirá por la fe. Lo que pone énfasis aquí, hermanos, es pues que el justo vivirá por fe. Esto es decir, pues, hermanos, que recae en Dios, que justifica, pues, hermanos, a un pecador. ¿Quién va a justificar a cada uno de nosotros? ¿Quién es? Dios es el único que va a justificar el pecado de cada uno de nosotros. También pues aquí pone énfasis el hecho de que el justo vivirá por fe. ¿Por qué, hermanitos? Porque había habido varias referencias a Dios viviente. Y esta epístola, pues, hermanos, nos habla de un intercesor viviente. Él es el mismo que murió en la cruz por nosotros, hermanos, y regresó de los muertos. El único antecesor que vamos a tener, hermanitos, es pues el mismo, cuando nos dice, es el Jesucristo que murió en la cruz por nosotros y regresó, hermanitos, de los muertos, porque sabemos nosotros que Jesucristo ha resucitado, ¿verdad? El énfasis también, pues, hermanos, recae pues aquí en su resurrección, ¿no? Lo pone énfasis aquí el hecho pues de que Cristo viviente se encuentra ahora a la diestra de nuestro Señor, de su Señor Padre, que es Dios viviente. Y Él es el único Salvador, hermanos, viviente, pues que se encuentra en estos momentos al lado derecho
de nuestro Dios. ¿Y nosotros por qué vamos a ser salvos, hermanitos? Por nuestra fe. ¿No? Nosotros debemos vivir por la fe. El escritor también aquí, hermanos, nos habla pues de no retroceder. Él dijo, pues si retrocedes, no agrada a mi alma. Si nosotros retrocedemos, hermanos, no le va a agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y también retroceder, hermanos, pues significa arriar o recoger las velas. En el otro versículo vamos a ver qué significa arriar o recoger las velas. En el versículo 39, hermanos, del capítulo 10 de Hebreos nos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí pues, hermanos, ellos habían retrocedido. ¿Quiénes? Los hebreos habían retrocedido. Sino pues que estaba hablando del peligro de hacerlo. No, hay un peligro, hermanos, que hay hermanos o algunos hermanos que podamos retroceder o que retroceden, ¿verdad? Y les estaba expresando una advertencia. Y ya que retroceder significa arriar las velas, podemos decir que los creyentes es como un marinero que debería desplegar todas sus velas, ¿no? Para que el barco pueda dirigirse a un lugar, ¿verdad? Esto es lo que el escritor quería hacernos saber, ¿no? Aquí pues, hermanos, vemos algunos cristianos que no desplegamos correctamente las velas, no para seguir por el camino correcto. Aquí también, hermanos, nosotros debemos continuemos esta idea, pues, hermanos, que era de los creyentes. ¿Para qué? Que podía de repente asegurar sus velas. Continuemos, aseguremos nuestras velas, hermanos, porque no queremos quedarnos varados en cualquier sitio. No queremos quedarnos pues de repente varados al medio del mar o al medio de donde nos estamos dirigiendo, ¿verdad? ¿Por qué se da esto, hermanos? De repente por la causa del desánimo que tenemos algunos de nosotros. Porque si nosotros sentimos desánimo, hermanos, de repente de jalar las velas para poder ¿no? Por pereza, no lo estamos haciendo. Y va a haber un momento, hermanos, que nos vamos a quedar varados de repente en el medio donde no debemos quedarnos. Aquí también, hermanos, pues vamos a tener dificultades, sí. Vamos a tener pues privaciones de muchas cosas, sí. ¿Verdad? Nosotros como creyentes ya estamos privados de repente de muchas cosas, pero esto pues, hermanos, que no nos lleve de repente a la flojera, a la pereza. Sigamos pues perseverando en lo que nosotros queremos hacer. Porque hoy, hermanos, nosotros que somos creyentes, necesitamos un lema. Porque hay de repente demasiadas quejas, reclamaciones y críticas entre los cristianos. Entre nosotros mismos nos criticamos, nos quejamos de cualquier cosa, ¿verdad?
Podríamos, pues hermanos, decir que abundan las reacciones infantiles. Todavía nosotros estamos de repente reaccionando como niños, ¿no? Como creyentes ya no debemos hacer eso, hermanos. Todo lo que hemos hablado, hermanitos, de esta hermosa pues epístola de Hebreos capítulo 10, puede expresarse pues con el imperativo. Continuemos. Con ese imperativo, hermanitos, continuemos. Así que, hermanitos, continuemos pues activos en la causa de Dios. Esa palabrita, hermanitos, todo lo que hemos hecho, hermanitos, vamos a ponerlo con esa palabrita, continuemos. Así pues que vamos a continuar, hermanos, activos en la causa de ¿qué? En la causa de Dios. Continuemos, hermanitos, sigamos adelante. No vamos a tener pruebas, vamos a tener demasiadas pruebas, pero eso va a ser ¿para qué? Para corregirnos, ¿verdad? Eso no es un castigo, eso más bien te está corrigiendo. Amén, hermanos. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias por hacernos conocer día a día más de tu palabra, amado Señor. Te pido también que continuemos en tu camino y ganemos más almas, hermano, amado Señor, para ti, para tu obra, hermanos. También te pido que, por favor, nos ilumines en todo lo que vemos el día de hoy y también los que vamos a viajar, amado Señor, hagamos llegar con bien a nuestro destino. Te lo ruego, amado Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén.